Hola, mi nombre es Lucía y hoy día les quiero hablar sobre La Quinta Estación, escrito por N.K. Jemisin. Decidí empezar a leer La Quinta Estación porque básicamente había escuchado cosas muy buenas sobre la autora, sobre la saga en general y sobre La Quinta Estación, que es la primera entrada en la saga de la Tierra Quebrada. Debo decir que después de leer las primeras 50-70 páginas más o menos no le tenía mucha esperanza a la novela, porque no me estaba gustando, sentía que todavía no había empezado, ya había leído bastante y básicamente me estaba preguntando, ya bueno, empezamos, ¿no? Pero la verdad que después de este primer obstáculo, la novela terminó gustándome mucho y la disfruté bastante, aunque sí voy a decir, tiene algunas cosas, algunos aspectos negativos que a mí no me gustaron mucho. Primero, un pequeño resumen. La Quinta Estación está dividida en tres perspectivas, es decir que seguimos a tres personajes diferentes a lo largo de toda la novela. La novela está ambientada en un mundo en el que básicamente es casi imposible sobrevivir, puesto que hay terremotos constantemente, hay movimientos de las placas tectónicas, hay tsunamis, hay volcanes, básicamente es Japón. El punto es que es increíblemente difícil siquiera llegar a sobrevivir en este mundo. Todo se pone incluso peor cuando empieza una nueva estación, y no estoy hablando de primavera, otoño, invierno y verano, sino una estación es básicamente lo que estos personajes llaman a un incremento en la magnitud y en la cantidad de desastres naturales. Y seguimos a estos tres personajes mientras intentan sobrevivir y llegar a un lugar seguro. Primero quiero hablar sobre las cosas que me gustaron de la novela. Mi elemento favorito de lejos fue esta mezcla súper interesante entre géneros. La Quinta Estación se considera una mezcla de ciencia ficción y fantasía. Por un lado, el sistema de magia, el mundo en general y la ambientación y la atmósfera que te da la novela es bastante del género de fantasía, pero aquí y allá también podemos encontrar pequeños elementos de ciencia ficción. Dado que el mundo en el que la novela está ambientada es tan hostil, han habido civilizaciones que simplemente no han podido sobrevivir, pero que sí habían llegado a un momento en el que su tecnología era bastante avanzada. Entonces encontramos estas ruinas de civilizaciones antiguas que habían llegado a un desarrollo tecnológico bastante avanzado. Entonces combinan este elemento casi medieval, no desarrollado de la fantasía, con elementos bastante tecnológicos de la ciencia ficción, que a mí me pareció fascinante, pero sí puede, supongo que causar un poco de confusión al principio. Otra cosa que admiro mucho de la novela es la técnica que la autora utilizó para sumergirte a ti como lector en el mundo y en la cultura de la novela. Es bien fácil describir una cultura, describir sus tradiciones, describir sus creencias, pero lo que hace esta autora a través de las perspectivas de los personajes es completamente sumergirte en la manera de pensar de estas personas. Usan metáforas, por ejemplo, que están completamente ligadas a las particulares de esta cultura, es decir, le pone énfasis al rol que juega la tierra, que juega el peligro que esta causa en el estado mental de los personajes. También toda la jerga, todas las tradiciones, todos los dichos, están todos basados alrededor de este concepto de que la tierra es malévola y que la tierra no está ahí para cuidarte. Al contrario, tú te tienes que cuidar de la tierra y en general del mundo. Eso es algo que me gustó mucho y de verdad que siempre disfruto cuando un autor tiene el cuidado de sumergirte en la cultura no solo a través del ambiente, sino de la manera en la que los personajes que viven en esta cultura piensan, actúan y simplemente perciben la realidad y el mundo. Así que eso, buenísimo. Por último, una de las cosas que más disfruté de la novela fue el sistema de magia. Tenemos un sistema de magia elemental, es decir que hay personas en este mundo que pueden controlar la tierra, pero lo que me gustó era que esto no era fácil de hacer por un lado, y por otro lado venía con sus consecuencias. En este mundo las personas que tienen este poder son completamente marginalizados, o mueren bastante jóvenes porque no pueden controlar su poder, o son llevados a una institución que les enseña cómo entrenar y cómo mantener en control sus habilidades, pero que básicamente los usa como esclavos. Entonces tenemos consecuencias. Ser una persona que puede controlar la tierra es básicamente una espada de doble filo. Por un lado te otorga habilidades súper increíbles y te hace una persona mucho más fuerte y mucho más capaz de sobrevivir, pero por otro lado básicamente te encadena un sistema súper rígido y esclavista que no te deja vivir en libertad. Y eso me lleva también a un punto súper importante que disfruté mucho de la novela y que me parece que hace esta novela muy valiosa de leer, es que es claramente un comentario sobre la experiencia que tienen los pueblos y las culturas y las etnicidades marginalizadas cuando tienen que vivir en un sistema que básicamente juega siempre en su contra. La autora ha dicho que esto es una alegoría, una metáfora sobre las experiencias que tiene la comunidad negra, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, porque todo el mundo sabemos de que Estados Unidos es un país súper racista y no solo a un nivel personal individual, sino hay problemas de
racismo sistémico y marginalización y discriminación, y la autora hace un muy buen trabajo de traspasar estos problemas a un mundo fantástico sin que estos pierdan su importancia y su dureza y su tragedia. Así que eso es algo que me gustó mucho, en especial porque sí, habla específicamente de la experiencia afroamericana, pero también podemos extrapolar bastantes paralelismos a otro tipo de marginalización que podemos encontrar en países como los de Latinoamérica o en general en países de todo el mundo. Algo que a mí me tocó mucho es el tema de los estereotipos y de las narrativas y de esta carga que tienen los pueblos y las comunidades marginalizadas y discriminadas de ser perfectas ante los ojos del opresor, porque si no, cualquier falla que le puedas encontrar a una persona que pertenezca a un grupo marginalizado es usada para describir a todo el grupo, y literalmente no puedes ser tu propia persona porque eres básicamente un microcosmos de toda tu comunidad. Entonces casi no te puedes desenvolver como una persona con identidad propia, porque siempre te usan de ejemplo para generalizar a toda tu comunidad, a todo el grupo al que perteneces. Y de hecho este es un tema del cual quiero hacer un video un poco más largo y hablar más en detalle sobre eso, así que espero que estén interesados en el tema, porque es un tema que a mí me parece bastante valioso del cual hablar y que es un tema del cual necesitamos hablar, punto. Pasando a los puntos neutrales, es decir, cosas que te pueden gustar o te pueden no gustar, te pueden fastidiar o te pueden fascinar, creo que ya depende del gusto personal. La novela está escrita de una manera bastante estilizada. La autora tiene un cierto estilo de escritura que a mí se me hace muy parecido al fanfiction. Díganme en los comentarios si alguien pensó lo mismo, porque a mí me pareció bastante similar a la manera en la que la gente escribe fanfiction. Es decir, se usan bastante las cursivas, creo que ya incluso demasiado, por lo menos en mi opinión. También hay, por ejemplo, cortes bastante abruptos, hay páginas en las que solamente hay una o dos palabras por línea y es bastante seguido, y en general también un aspecto de la novela que todo el mundo menciona cuando hace reseñas, que yo también quiero mencionar, es el hecho de que una de las perspectivas de la novela está escrita en segunda persona, es decir, la autora se refiere a ti en segunda persona. Sé que a muchas personas les cuesta un poco acostumbrarse a este estilo de escritura, a este modo de perspectiva. A mí la verdad que no me costó mucho en acostumbrarme, al contrario, no me pareció nada raro. No sé si será porque he leído bastante fanfiction de pequeña, bueno, de adolescente, hace una semana, y hay bastantes de este tipo en el que tú estás insertado en la historia y básicamente te llaman por tu nombre y tú interactúas con los personajes. Entonces para mí no era nada nuevo, no era nada raro leer en segunda persona. Lo disfruté porque además sentí de que había una razón para escribir en segunda persona, que no puedo entrar mucho en detalle porque sería un spoiler, pero básicamente no se siente solo como un experimento, no se siente solamente como un truco para ser diferente, para ser excepcional. Siento que sí había una razón por la cual la autora estaba escribiendo en segunda persona, así que para mí no fue un problema, al contrario, lo disfruté bastante. Y pasando a los puntos negativos, como dije al principio del video, siento que la novela empezó de una manera bastante lenta. Creo que simplemente esto es una consecuencia de tener tres diferentes perspectivas, pues tienes que empezar la historia básicamente 3 veces para contar la historia de cada personaje, y esto puede tomar un tiempo en empezar, ¿no? Entonces sí creo en mí este sentimiento de ya, por favor, podemos entrar a la trama de verdad. También lamentablemente sentí que el final era un poco forzado. Básicamente hay una escena en la que varios personajes que habían estado en diferentes lugares del mundo, de la nada, y cuando digo de la nada es bastante de la nada, aparecen en el mismo lugar y yo no entendía cómo es que todos habían llegado al mismo sitio, si es que lo habían planeado, si es que no, y si es que no lo habían planeado, no me creía que fuera solamente por la suerte, sentí que era algo que la trama necesitaba, entonces la autora simplemente lo tuvo que escribir de esa manera. Creo que debilitó un poco el golpe emocional que debía haber sentido en ese momento, pues en vez de estar pensando en lo que significaba este reencuentro, estaba pensando en ¿Cómo llegaron todos ahí? ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Tenían un mapa? ¿Tenían WhatsApp? Y un último punto negativo, la verdad es que siento que este libro no se siente como un libro contenido. Es decir, que se siente como el primer libro de una saga, porque deja cosas bastante abiertas y básicamente abre la puerta para los eventos que van a pasar en el libro 2 y el libro 3. Y esto en sí no es nada negativo. Claro que si estás planeando escribir una saga, tienes que dejar indicios sobre lo que va a pasar después para incitar a tu lector a seguir leyendo. Sin embargo, sí me parece que este libro debió haber contestado ciertas preguntas que habían sido planteadas al
principio de la novela y ciertos puntos de la trama debían haber sido cerrados de una manera un poco más satisfactoria de lo que fueron. En general disfruté bastante de la quinta estación, en especial la parte del medio, es decir, como que la carne de la historia. Tuve problemas con el principio, tuve problemas con el final, sin embargo creo que esto tiene que ver un poco con gusto personal. Si es que a mí no me gusta, no significa que a ustedes no les va a gustar. Si es que eres fan en general de la magia elemental, es decir, de poder controlar los elementos, aunque en este caso solamente es la tierra, y te gustan historias que tengan consecuencias, que se hagan preguntas y que critiquen aspectos de la sociedad que son bastante reales y son bastante actuales, creo que deberías darle una oportunidad a la quinta estación. Yo de hecho voy a estar continuando con la saga, aunque creo que no va a ser mi prioridad. Si te gusta este tema de la crítica social, que creo que todo el mundo debería leer un poco sobre esto en su vida, en especial si es que te quieres meter en la experiencia de una persona que tiene que vivir con esto constantemente, con ser parte de un grupo que está completamente discriminado y que de verdad no tienen las mismas oportunidades que las otras personas más privilegiadas. Entonces este es un libro perfecto para eso, en especial porque el tema de la crítica social de ninguna manera le hace sombra a la trama en sí. Una advertencia en general, la novela por lo menos para mí no fue fácil de leer, en el sentido de que toca temas bastante difíciles de digerir por el hecho de las cosas que les pasan a las protagonistas, y en general sobre lo que tiene que lidiar la comunidad a la que pertenecen los protagonistas con su día a día. Digamos que no es un libro para leer ligeramente si eso es lo que estás buscando. Esas han sido mis opiniones bastante resumidas sobre la quinta estación. De hecho creo que voy a estar leyendo más de la autora, no necesariamente esta saga. Muchísimas gracias por ver, espero que esta reseña les haya sido útil y espero que hayan podido encontrar algo nuevo que leer si es que esta novela les interesa, y como siempre, muy feliz lectura.